¿Qué tal? Los saludamos en una nueva transmisión de Semana Noticias. En esta oportunidad nos reunimos con ustedes para contarle un caso insólito, realmente desafortunado para la justicia en el país. Recordarán ustedes el hecho fatídico, la tragedia, el asesinato de dos ambientalistas en el sector de Santa Marta, cerca a Buritaca, cuando disfrutaban de su luna de miel. Estamos hablando de Natalia Jiménez y de Rodrigo Monsalve. Ellos dos estaban de visita, estaban recorriendo esta zona del país cuando fueron asesinados por robarlos, por unos delincuentes que posteriormente fueron capturados por la policía en una investigación que se adelantó al inicio, pues muy célere. Afortunadamente se estaban adelantando todas las pesquisas, todas las diligencias, todo iba perfecto. Eso ocurrió en 2019. Luego, desde ese momento a la fecha, estamos hablando de 2019, casi en diciembre de 2019, y ya estamos para llegar a diciembre de 2022 y no ha sido posible conocer una condena en contra de estas personas. Al contrario, uno de los presuntos asesinos quedó en libertad por vencimiento de términos. Esto es algo realmente inaudito y justamente para hablar de esta situación invitamos a la señora Jimena Cáceres. Ella es la mamá de Natalia Jiménez, la víctima en este caso. Señora Jimena, ¿qué es lo que ha pasado en este proceso y por qué el país en este momento no conoce una condena en contra de los responsables? Hola, buenas tardes. Pues la situación hasta el momento ha sido con total desamparo por parte de las autoridades y de los medios. El momento fue mediático, todo el mundo se movilizó, todo el mundo ayudó, preguntó, y hoy la justicia no ha hecho nada. Esto es una desidia de la justicia, que esto no ha salido adelante ni se ha hecho nada, es por falta de justicia, básicamente en este caso. Por supuesto, mire, estamos hablando de que Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve fueron asesinados en Buritaca cuando, repetimos, estaban disfrutando de su luna de miel. Les querían robar el vehículo en el que se movilizaban y para tapar toda huella del hurto, pues tomaron la brutal decisión de asesinarlos. Doctor Carlos Arturo Gil, usted ha estado pendiente como representante legal de la familia de Natalia. ¿Qué es lo que ha pasado realmente a nivel jurídico, que es usted pues el experto, para que en este momento estemos hablando no de una condena en contra de los responsables, sino de un vencimiento de términos, o sea, casi más de 2 años, y no hemos tenido una condena? ¿Qué ha pasado en todo este proceso, doctor Carlos? Unas buenas tardes. Bueno, buenas tardes para usted y para todos quienes están observando de hoy la nota de Revista Semana. Mire, para mí este es un claro caso en el que por multiplicidad de procesados, esto ha estribado es en una serie de aplazamientos que muchas veces, por el mismo garantismo de nuestro sistema a nivel penal, lo que hace es permitirle a quienes están acusados, quienes están siendo investigados, solicitar un aplazamiento de forma casi que continua. Estamos hablando que durante todo este tiempo que lleva el proceso, desde que se presentó el escrito de acusación al día de hoy, han transcurrido más o menos 903 días, perdón. Esto fue para el 18 de agosto, que fue el último aplazamiento de la defensa, donde transcurrieron 903 días, de los cuales 664 días de aplazamiento habrían sido solicitados por parte de los defensores y hasta ese momento el resto de días que contaron fueron días en los que se estaba realizando la audiencia de forma regular. Por supuesto, mire, estamos hablando de que estas personas, estos capturados, incluso algunos aceptaron responsabilidad, que pues uno podría decir, bueno, aquí qué es lo que está pasando. Señora Jimena, usted, digamos que ha estado luchando para encontrar justicia. ¿Realmente con qué ha tenido que enfrentarse durante todo este proceso? Es decir, usted ha tratado, ha insistido, ha llegado a la fiscalía, a los jueces, ha conocido esta historia pues, de esta manera tan trágica. ¿Con qué se ha encontrado en todo este proceso? Me he encontrado con una justicia eh,
que no nos ha puesto nada de atención. Mira, desde que pasaron las cosas, yo, como tú dices, me la he pasado en la fiscalía, mirando, preguntando por el caso. Esto empezó desde el principio mal, el fiscal se murió, llegó la pandemia, dejaron eso ahí tirado, hasta el año pasado, en principios del año pasado, que empezamos a averiguar más con los abogados, que tampoco los que me pusieron al principio hicieron nada. Al año pasado llegó Carlos Arturo al caso y solamente con él hemos tenido un poco más de que los fiscales y los jueces por lo menos nos escuchen. Pero para nada, porque ellos no hicieron nada, no buscaron las pruebas, no hicieron nada, o sea que los vencimientos están venciendo, los tipos piden su libertad y los dejaron, o sea, no han hecho nada. Pues es un caso más, es unos asesinatos más, a nadie le importa, solo a la familia que sufrió la tragedia, de resto nadie. No hemos tenido nada de justicia en los 2 años, ya 3 años que se van a cumplir. Por supuesto, nosotros hemos estado, pues ahora nos encontramos con esta situación cuando se supone que este proceso pues ya tendría incluso que tener una condena. Repetimos, algunos de los procesados trataron de llegar a algunos acuerdos, entiendo, doctor Carlos, para reconocer responsabilidad. ¿Qué pasó con esos acuerdos si, digamos, este proceso prácticamente estaba definido? Claro, mire, para el tema de los acuerdos, más o menos para mediados de 2020 ya se había llegado a una negociación con los procesados. Sin embargo, a partir de ahí lo que ellos empezaron a hacer fue a retractarse sucesivamente de los preacuerdos a los que se llegó con la fiscalía. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces uno empezó a decir, no, pero yo ya no quiero este acuerdo así, yo lo quiero de esta forma, y así poco a poco se fueron echando de para atrás, lo cual ayudó también a dilatar un poco el proceso, si bien se entiende que esos términos no se deben contar por estar en medio de un preacuerdo. Esto también ha dado pie a que este proceso se alargue más de lo indicado y también pues a que múltiple interpretación por parte de los jueces de control de garantías, a partir de ese tiempo muerto, por así decirlo, puedan llegar a conceder la libertad de los procesados. Por supuesto, señora Jimena, usted que, digamos, conoce, se entera a través de su defensa que un juez le otorga la libertad por vencimiento de términos a uno de los presuntos, digámoslo así, por respeto al debido proceso, la libertad a uno de estos presuntos asesinos. ¿Usted qué mensaje le queda? Y sobre todo, ¿qué mensaje le puede enviar usted a la justicia, al juez que tomó esa determinación? Imagínate, cuando Carlos Arturo me dijo que habían dejado a uno de los señores, estos presuntos asesinos, sueltos, pues la tristeza fue grandísima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, no vamos a tener ni siquiera justicia. Supuestamente en esos casos de asesinatos de este tipo tenemos que tener justicia, verdad y reparación. Nosotros no hemos tenido nada de ninguna especie. A los padres de Rodrigo los declararon víctimas del conflicto, al papá de Natalia y a mí no, siendo el mismo asesinato, siendo el mismo móvil, siendo el mismo sitio, siendo la misma hora. Entonces la justicia le parece que no, que solo unos son víctimas y los otros no, ni siquiera eso. O sea, no tenemos ninguna reparación, no tenemos ninguna justicia, no tenemos verdad, no vamos a saber nada. Eso va a quedar en el limbo y todo el mundo feliz. Claro, es eso lo que es más grave. Aquí la importancia de este caso es que más de 2 años de un proceso donde básicamente se tenía definida la responsabilidad de los presuntos asesinos, que fue absolutamente dramático. El país se conmovió, se solidarizó con la familia de las víctimas. La fiscalía adelantó la investigación, porque aquí hay que decirlo, pues la fiscalía y la policía adelantaron toda la investigación, que esa es su función. Ahora luego llevan a los jueces, a estos responsables, y aquí la justicia, el sistema es el que está fallando. Es decir, el sistema no permite que avance y de alguna manera los jueces, o en este caso el juez que tenía a cargo ese juicio, pues no toma las medidas que debe tomar para garantizar que no haya impunidad, es decir, que una persona va a quedar en libertad por vencimiento de términos. ¿Qué responsabilidad tiene el juez, doctor Carlos,
y entiendo, ustedes van a radicar una denuncia. Mire, César, en este caso, como bien usted lo dice, sí, la fiscalía actuó de forma rápida, pero actuar rápido no siempre quiere decir actuar bien. Y eso fue algo que tuvo repercusiones posteriormente, o que ha tenido repercusiones posteriormente a lo largo del proceso. Sobre el juez que concedió la libertad, efectivamente en estos momentos se está evaluando la posibilidad de iniciar acciones tanto disciplinarias como por haberse tomado una decisión fuera de derecho, que es lo que considera la oficina. Y sobre el juez de conocimiento, si bien el juez de conocimiento incluso ha tenido que nombrar varias veces defensores de oficio para que los procesados no se sigan escudando en su derecho a la defensa, en su derecho al debido proceso, lo que hacen es que el día que llega el nuevo defensor de oficio, el procesado trae un abogado de confianza cualquiera que vuelve y solicita aplazamiento y volvemos a estar exactamente en el punto inicial, en el aplazamiento. Cuando la señora Jimena observa casos dramáticos como el que usted tuvo que valientemente enfrentar con el asesinato de su hija, de Natalia Jiménez, en un momento tan importante para ella, que era su luna de miel, y observa esos casos que ocurren en otras ciudades, o pues en Colombia que ocurre, y que de alguna manera obtienen justicia, es decir, ya hay un condenado, ya hay una cosa. ¿Qué la mueve? ¿Qué le genera a usted que sigue después de más de 2 años esperando que la justicia la entienda la gravedad de lo que ocurrió? Sí, exacto, tú lo has dicho. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Entonces, ¿qué especial? ¿Por qué mi caso ha sido tan dejado a la deriva? ¿Por qué en mi caso los jueces actúan para que los condenados lleguen a tener libertad? ¿Por qué los dejan libres? Es que esa es la pregunta que nos hacemos la familia muy, muy disgustados y muy aterrados. O sea, ¿por qué a unos sí les dan justicia y a nosotros no? Y nadie se interesa, ni nadie pregunta, ni nunca a mí me ha llamado un fiscal o el fiscal del caso a decirme, venga, el día que hablamos fue a decir, ah, no, eso ahí está, como hubo pandemia, como un señor se murió, como el otro nunca pusieron fiscal, como no, tranquilos, esa no es la respuesta. O sea, no va a haber justicia y todo se queda así. Y entonces, imagínate, ¿qué hacemos nosotros con esta tragedia que nos dejaron de por vida? A mí, que era mi única hija, a mí, que era mi compañera, a la familia Rodrigo, al papá de Natalia. No lo ven a justicia y yo, ¿ante quién me quejo? Dime, ¿qué tengo que hacer yo para que me hagan caso y la justicia se haga realidad? Esa es la pregunta que me hago todos los días. Doctor Carlos, ahora, ¿qué es lo que viene en este, pues mejor dicho, qué pueden hacer las víctimas? ¿Qué puede hacer la señora Jimena, usted como representante de víctimas en este proceso tan lamentable donde, insistimos, ya debería haber justicia o estas personas deberían haber quedado absueltas o condenadas si tienen esa responsabilidad? ¿Qué viene ahora? ¿Qué pueden hacer ustedes? Bueno, mire, en el proceso realmente la víctima es solo un interviniente, no tiene calidad de parte. Entonces nosotros como apoderados de víctima tenemos limitaciones al momento de actuar dentro del proceso, por tanto dependemos mucho de lo que haga la fiscalía. En este caso la fiscalía ni siquiera hemos tenido la fortuna de conocer al fiscal titular del despacho donde está el proceso. Conocemos a un fiscal que se delega para las audiencias, pero pues no más. Adicional a eso, es tan triste la situación de la señora Cáceres que cuando nosotros intentamos indagar por uno de estos sujetos que es alias el Beneco, uno que se voló, que le disparó a la hija de la señora Cáceres, la fiscalía simplemente nos dice, no tenemos información, y hasta ahí llegó el tema. Entonces, para responder a su pregunta y ser un poco más concreto, vamos a seguir luchando por la familia de la señora, pues por los padres de Natalia Jiménez y de Rodrigo Monsalve. Es lo mejor que podemos hacer en este momento, intentar siempre estar atentos a que no se cometan injusticias, dejar siempre o poner en conocimiento de las autoridades y el público en general que las injusticias que se están cometiendo en este proceso, pues, como bien lo dijo la señora Jimena, este fue un caso que no solo le tocó a la familia de ella, sino que a nivel nacional tuvo mucha repercusión. Entonces, pues tenemos es que estar atentos a que esto no se siga cometiendo y pues
seguir también dentro del proceso apoyando al juez de conocimiento, que es el que le está intentando dar el impulso suficiente al proceso. Por supuesto, señora Jimena, usted en ese momento que está con Semana, a través de los micrófonos de Semana, ¿qué tiene que decirle a los jueces? ¿Qué tiene que decirle a la fiscalía, que son los encargados en ese momento de ofrecerle ese espacio de justicia y no impunidad en este caso? Tengo que decirle al fiscal general de la Nación que como él saca tanto pecho que él está resolviendo los casos en 30 días, ¿qué pasó con el mío? El mío, que tenía de especial para que llevemos 3 años y no hayan hecho nada, para que la fiscalía no me haya puesto atención, para que ni siquiera nos hayan dejado hablar con el fiscal que lleva el caso, para que todo sea una incógnita, para que el asesino de Natalia todavía esté prófugo y no hayan dicho nada, ni siquiera si lo están buscando. O sea, tengo que decirle a los fiscales, a los jueces, qué hay que hacer en Colombia para que uno tenga justicia. Aquí no puedo pagarle a nadie, no tengo plata para pagar, no tenemos un peso para comprar ningún juez ni ningún fiscal. Entonces, con las cosas a la derecha y a lo de que debe ser, no se logra justicia. Esa es mi pregunta, necesito una respuesta a eso. Perfecto, señora Jimena. Nosotros claramente estamos muy atentos. Esto es un caso dramático. Realmente, a 3 años en un proceso, en un juicio, en una preparatoria, en unas audiencias preparatorias, aplazamientos. Por supuesto, la fiscalía presenta los documentos, presenta todas las evidencias, la defensa hace su trabajo, pero los jueces deberían ponerle, como dirían, coto al asunto y no permitir semejante dilación. O sea, 3 años en un proceso que básicamente estaba de alguna manera resuelto, donde algunos de los participantes, de los presuntos asesinos, ya habían reconocido responsabilidad, lo dijeron, sí, reconocieron responsabilidad, pensaban llegar a un acuerdo y todo eso se desbarató. Y la justicia, el sistema de justicia aquí, esa es una muestra clarísima de que está fallando, de que está mal, de que hay que reformar esta situación. Pues, doctor Carlos, le damos las gracias por estar con Semana, contarnos esta situación y, por supuesto, le pedimos que nos mantenga informado de lo que vaya ocurriendo cuando logren hablar con el fiscal, cuando logren hablar con los jueces, cuando radiquen la denuncia. Mejor dicho, estamos en Semana muy pendientes de este caso. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, César. Y como usted lo dijo, efectivamente este caso es de una situación en la que un grupo de personas, que en este caso son los procesados, se aprovechan de un vacío y del mismo garantismo que ofrece nuestro sistema penal actual para buscar simplemente dilatar a favor de sus intereses la actuación. Y como dijo la señora Cáceres, ¿dónde quedan las víctimas? Los tendremos al tanto y muchísimas gracias por el espacio. Por supuesto, señora Jimena, también muchas gracias. Lamentamos que usted tenga que enfrentar esta tragedia, que sea víctima y la misma justicia se encargue de revictimizarla cuando usted lo único que estaba pidiendo era justicia. Así es, muchas gracias. Ojalá que escuchen y que esta vez esto sí se ha oído, leído, lo que sea, para que esto sea bien. Muchas gracias. Gracias, señora Jimena. Y por supuesto a todas las personas que se conectan con esta transmisión de Semana. Este es el caso dramático, brutal del asesinato de Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, 2 ambientalistas que estaban pasando su luna de miel en Santa Marta y fueron brutalmente asesinados por un grupo de hombres que incluso estaban por llegar a un acuerdo con la fiscalía, aceptando su responsabilidad, pero decidieron dilatar el proceso y llevan 3 años burlándose de la justicia al punto de que uno de ellos quedó en libertad por vencimiento de términos. Aquí el llamado que está haciendo la señora Jimena, madre de la víctima, madre de Natalia, a través también de su abogado, de su representante legal, a la justicia. ¿Qué pasó con este proceso? ¿Por qué 3 años y no se conoce absolutamente nada de los avances en este juicio? Acá hay una responsabilidad del juez que tiene a su cargo este proceso. Él es el, como lo dicen en las audiencias, él es el dueño o quien administra justicia, es el que coordina las audiencias, pues debería de una vez ponerle freno a esas dilaciones. A ustedes le damos las gracias por estar conectados con Semana. Recuerden muy bien que esto es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.